Estoy hablando de don Henry Herrera, quien tiene varias características. Es economista, es seguidor del canal, tiene una cualidad que para mí es muy especial, es una persona animalista. Quiere decir que ama a los animales, que se dedica a los animales, dedica parte de su tiempo a defenderlos, a protegerlos y a curarlos. Y además es investigador en un tema que nos duele mucho a los colombianos, no solamente por lo que representa en vidas humanas, sino en la imagen del país. Él es investigador de criminalística y de temas de violencia. Bienvenido, don Henry, al canal. Don Gustavo, buenos días. Me alegra mucho esta invitación desde el momento en que el Canal Capital decidió convertirse en una opción para, digamos, las comunidades en la ciudad, para los ciudadanos que de alguna manera tenemos inquietudes todo el tiempo, que tenemos necesidades como comunidad, que tenemos llamados de atención para los gobernantes, para los empresarios, para los líderes, para los opinadores. Yo creo que el espacio que abrió Canal Capital este año es valiosísimo, es un tesoro que todos los bogotanos estamos obligados a cuidar y a acompañar en su crecimiento y en su fortalecimiento. ¿Te parece bien esto de que haya una doble vía, una presencia real de la teleaudiencia en el canal? No solo es importante, sino es necesario. Digamos que la manera como los medios de comunicación hoy en día se consolidan y se desempeñan esa función social que deben desempeñar en la sociedad, pues no lo pueden hacer al margen de las comunidades, sobre todo si se trata de un canal público como el Canal Capital. Nosotros tenemos que verlo así, verlo como una herramienta a la que tenemos que articularnos. Es como un nodo, el Canal Capital o los medios de comunicación. Cada medio de comunicación es como un nodo. Si ese nodo es capaz de articular a la comunidad, si es capaz de sistematizar procesos de comunicación comunitaria, de formación en ciudadanía, pues es efectivo. También puede serlo para que no sea así, para desarticular, para desbaratar el tejido, para desintegrar a la sociedad. Y hay instrumentos y hay empresas de la comunicación que se prestan a ese tipo de situaciones. ¿Por qué es usted fiel televidente de Canal Capital? ¿Y desde hace cuánto? Yo hasta hace unos meses pues no veía en el Canal Capital, digamos, como pues un contenido cuyo significado representara algo, es decir, que pusiera algo que me interesara a mí en su programación. Pero desde unos meses para acá, la nueva dirección seguramente ha permitido que muchos temas que ni siquiera se hablan en los grandes medios, que no se están cubriendo, como el tema de la guerra, pues se hablen. Y a pesar de que muchos han intentado legitimar el cubrimiento de la guerra, del conflicto, de la violencia en Colombia, es necesario porque quienes están en medio de la guerra, quienes están en medio de los actores, quienes mueren en la guerra, son civiles, son campesinos. La mayoría de las víctimas que están metidas en este conflicto son civiles, en medio de unos actores armados que no tienen ninguna consideración por la condición de las personas desarmadas, por personas en condiciones de indefensión total, niños, mujeres, ancianos, y personas que simplemente quieren llevar su vida tranquilamente, quieren llevar su parcela, quieren llevar su proyecto de vida. Y ahí están. Muchas personas dicen que es malo cubrir, que uno no tiene por qué ir, o que los periodistas no tienen por qué ir a investigar o averiguar qué están haciendo los actores armados en los teatros de la guerra que llaman los especialistas. Pero si eso ocurre, pues vamos prácticamente a permitir que sean ellos
los actores armados, los que están cometiendo los abusos, los mismos que nos digan qué es lo que está ocurriendo allá. Lo que se pide es respeto y que no vean una apología del criminal. Exacto. De resto, cubrir los hechos es tan válido como que es un derecho que tienen los ciudadanos a conocer y a saber lo que está sucediendo. Claro, y más, o sea, no solo porque las víctimas del conflicto son, en general, son campesinos, ¿sí? Las víctimas de casi todo nuestro conflicto, afrodescendientes, indígenas, sino que además quienes conforman los grupos armados, y por eso es necesario acabar la guerra en Colombia, porque quienes están metidos en la guerra, cuando vamos a ver quiénes son los soldados, quiénes son los paramilitares, quiénes son los guerrilleros, quienes están metidos en lo que ahora paramilitares que llaman ahora BACRIM, y pues la delincuencia organizada en las ciudades. Quienes están en ese grupo de actores, pues en su mayoría son jóvenes, son personas que si el país y la sociedad tuvieran las capacidades para ofrecerles las oportunidades de desarrollar un proyecto de vida, pues yo creo que seguramente no estarían allá. La mayoría de los integrantes de estos grupos armados también son campesinos. Entonces, en realidad, si uno se pone a mirar desde esa perspectiva la guerra en Colombia, uno dice, pues si ponemos a pelear campesinos contra campesinos y las víctimas de esa guerra son campesinos en su mayoría, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Es decir, ¿contra quién es esta guerra? Esa es la pregunta. Usted está representando a las personas que están detrás de esta cámara, ya frente a una pantalla. ¿Qué se le ocurre como inquietud general de lo que usted ha escuchado con las personas que habla con relación a su televisión? Pues lo que yo encuentro, digamos, de la interacción que se ve, porque es un canal muy interactivo, es decir, es de los canales, tal vez el único que le da, digamos, un protagonismo tanto a las víctimas como a las comunidades, como a su audiencia, sí les da un espacio, pero esa es la interacción que precisamente al comienzo decía que es lo que va a permitir que efectivamente el canal cumpla un papel formador de ciudadanía, un papel que va incluso más allá de lo que es la misión social del periodismo y del periodista. Y en situaciones como la de Colombia sí es necesario ir más allá, porque no estamos en un país normal, no estamos en una sociedad normal. Nuestra sociedad está resquebrajada, está llena de una cantidad de ciudadanías fragmentadas y encontradas, ¿sí? Ciudadanías que no han podido como realizarse. A esa otra televisión que usted veía antes de ver Canal Capital, ¿qué le critica y qué beneficios le atribuye? Pues la verdad, recién me apareció esta nueva propuesta del canal, yo me tomé el trabajo de hacer una especie de monitoreo de medios, muy informal. Me ponía en el trabajo de mirar todo el contenido de una franja y comparaba, y yo decía, pero no es posible, o sea, es una locura que uno se levante y a las 6 de la mañana prenda la televisión y aparezca digamos, una explosión, una cascada de, digamos, una crónica roja de lo que sucedió en la noche o digamos, un sobredimensionamiento de lo que es, por ejemplo, la violencia. Aunque estamos en un país que debe resolver el tema de la violencia, también es cierto que ellos han contribuido a desdibujar. Y cuando uno no sabe lo que está pasando en realidad con un problema tan grave como la violencia, pues no tiene las herramientas para resolverlo. O sea, ningún enfermo se va a curar cuando no sabe qué es lo que tiene realmente. Entonces, en ese caso, pues los periodistas sí tienen mucha responsabilidad. Una de las cosas que es, digamos, sin ningún problema, digamos, se difunde, por ejemplo, cuando ocurre un homicidio, es un lugar común. Por ejemplo, reportan un homicidio en la noche y en el titular al día siguiente dicen, sigue aumentando la violencia. Están hablando de algo dinámico, de una variable que es dinámica, que es el comportamiento de la violencia, el crecimiento de la violencia. Y en un contexto donde las tasas de homicidio en Bogotá van bajando, porque han venido bajando y estamos ahorita en 16 muertos por cada 100.000 habitantes, en ese contexto en que la violencia va cayendo en Bogotá,
Los periodistas sin ningún problema cuando van a dar cuenta de que ocurrió un homicidio dicen sigue aumentando la violencia. Es decir, hay una comercialización de la tragedia humana. Claro. Y a veces se convierte, ¿cree usted, en un show mediático? Sí, es la banalización de eso. Precisamente la semana pasada en Twitter un caricaturista le decía al alcalde de Bogotá que esas estadísticas las descalificó, ¿sí? Como diciendo que, pues, que si se ha presentado pues, esa violenta semana que los medios nos mostraron la semana anterior y la antepasada también, pues en realidad es es una manipulación, porque aún hoy uno puede ir y mirar qué está ocurriendo con esas estadísticas y va a notar que va hacia la baja y que ese clima de desespero, de tensión que nos pudo cubrir la violencia la semana pasada, pues es responsabilidad de los periodistas. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que en un contexto donde partimos de un escenario de hace más de 20 años donde Bogotá llegó a observar tasas de más de 20 muertos por cada 100.000 habitantes y donde sí contundentemente ha bajado la violencia, pues sí tenemos que cuestionarnos eso? Y hay temas que son claros, que son nítidos, como el desarme en Bogotá ha generado una baja mayor en el número de homicidios y de casos de sangre. Claro, y ahí, en el caso del desarme, valiosísimo, muy valioso, porque precisamente la diversidad de actores violentos que hay en Bogotá no se limita solo a la violencia política. De hecho, en las ciudades en Colombia, por lo general, la violencia está ligada más a la intolerancia, ¿sí? Más a lo que hacemos los ciudadanos en el día a día. Yo creo que muchos periodistas han contribuido a decir que los violentos son los guerrilleros que están allá en la... Mire, le voy a dar una cifra que es bien significativa. De cada 100 homicidios que se cometen en el país, solamente, y ese solamente va entre comillas, 18 lo cometen los violentos y los casos, digamos, de violencia política. El 82% son cometidos fundamentalmente en las ciudades y tiene que ver con intolerancia y una gran parte, lógicamente, con delincuencia común. Entonces no es violencia política. A esto no se le ha dado la suficiente importancia. No se le ha dado la suficiente importancia, ¿por qué? Porque ahí, para mí, hay una cantidad de actores, de liderazgos además construidos a cuyo poder en este momento, a cuyo liderazgo han contribuido muchísimo los medios y los periodistas. Y esos liderazgos primero han polarizado la mentalidad, han polarizado la ciudadanía. Que siguiendo el tema de la violencia, por ejemplo, cuando hace 8 años o 10 años, que era complicado hablar públicamente de un tema como que un líder comunal dijera que legitimaba la limpieza social, por ejemplo, un tema tan negativo, tan nefasto para la sociedad colombiana. Pero después de toda esta, este efecto de los liderazgos negativos y muy carismáticos que ha tenido Colombia, pues uno encuentra que muchas personas están comenzando a reproducir ese discurso, están comenzando a decir si es legítimo utilizar la violencia por mano propia para resolver los problemas de la comunidad. Y eso, ahí se encuentran, la violencia organizada y la desorganizada. Nos quedan muchos temas, pero en televisión es implacable el tiempo y los cortes para ir a unos mensajes. Vamos a hacer ese primer corte y después seguimos, don Henry. Claro que sí. Ya volvemos con Defensor del Televidente. La primera ayuda que llega hoy es de la Cruz Roja. Toribío, la guerra en el Cauca. Yo no sabía qué hacer, para dónde irme.
un reportaje ganador del premio Nuevo Periodismo Iberoamericano, octubre del 2007. Nos muestra cómo la comunidad campesina de Toribío, Jambaló, Itacuelló y los indígenas Nasa viven el miedo, el desplazamiento y la zozobra de los combates entre guerrilla, paramilitares, ejército y policía. Martes 17 de julio, 9:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. Este martes 17 de julio, en El Espejo, veremos los mejores videoclips que participaron en el Video Motion de IDARTES, que consistía en realizar un video con una canción de Charly García. Yo soy un gato de metal, vivo en un agujero. El ganador se llevará una guitarra eléctrica Epiphone autografiada por el músico argentino, invitado especial de Rock al Parque para este año. Se hará la entrega de la guitarra y entrevistas con el jurado y participantes del concurso. El Espejo, martes, 10:30 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Defensor del Televidente. Seguimos con don Henry Herrera, quien tiene una visual bien interesante desde el punto de vista de los televidentes de Canal Capital. Pero no lo podemos dejar ir sin hablar de un tema que tiene mucho que ver con su vida personal, con su tiempo espiritual, llamémoslo así. Él se dedica, él es animalista. Animalista quiere decir que está del lado de la causa de los animales, que conoce el sufrimiento de los animales, de esos seres vivos que a veces son tratados despiadadamente por el hombre que se dice que es ser humano, cuando muchas veces los animales demuestran ser más humanos que los mismos seres humanos. ¿Por qué se dedica usted a la defensa de los animales? Bien, pues digamos que los animales en mi vida, sobre todo los perros, representan tal vez una oportunidad. En alguno de esos momentos de fractura personal también, requerí la ayuda de ellos para salir, para rehabilitarme, para recuperarme. Y en ese sentido pues tienen un gran valor, digamos, para mi vida, para lo que soy, para lo que pueda llegar a ser también. Ellos, en primer lugar, me enseñaron, entre otras cosas, a conocerme a mí mismo, a crecer como persona, a identificar. ¿Estamos hablando de algún perro en especial? Claro, yo tengo 3 perros. Dos, una que salió de zoonosis, una que se llamaba Miel, Bella, que fue recogida en la calle, es una criollita, y Odra. Ellas 3 pues, me han acompañado en los últimos 3 años. Me han mostrado pues que digamos que lo que hacemos los humanos con los animales, al menos en Colombia, porque eso no ocurre en todas partes, pero aquí en Bogotá, por ejemplo, pensar que un animal de un momento a otro puede ser tirado a la calle, que yo me voy de vacaciones y dejo al perro para que el portero del edificio le busque casa, o que va simplemente un animal caminando por ahí y lo agredimos porque simplemente es un ser que no tiene voz ni tiene quien lo defienda. Pues digamos que ahí encontramos una cantidad de manifestaciones de la sociedad que merecen ser revisadas, que merecen ser tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que maltrata a los animales. ¿Qué proyección tiene una persona que de ser humano tiene muy poco y de ser irracional y de animal tiene mucho, que maltrata y convierte a los animales en sus víctimas? Pues lo que evidencia es que no es un problema necesariamente individual. O sea, yo creo que todo está conectado, que haya un desprecio tal por la vida. Digamos que para quienes hacemos protección animal, por ejemplo, eso es, digamos que es esa visión que tienen los bogotanos, por ejemplo, de los animales, de los perros en especial,
Yo no sé si obedezca a una postura oficial, pero, por ejemplo, cuando uno tiene más de un perro, cuando uno tiene un perro, digamos que tiene algunos conflictos, pero si tiene, por ejemplo, el año pasado yo salí a pasear con 7 perros, 8 perros de la calle, que estaban encerrados todo el tiempo, y a Diego Atuesta, el veterinario con el que trabajaba, yo le dije, pues yo los voy a sacar todos los días como si fueran mis mascotas, le dije. Y cuando yo iba a la calle, solo era salir, y comenzaban los vecinos a decir toda clase de insultos, y si alguno llegaba a acurrucarse a hacer chichi o a hacer sus necesidades, pues era tremendo el escándalo que me armaban. Y entonces yo pensaba que esto es aislado. Cuando comencé a hacerlo todos los días, pues noté que era diario, y que no solo eran agresiones verbales, llegaron agresiones físicas, solo por el hecho de ir con unos perros caminando por la calle, porque la gente los detesta. No todos, pero es decir, que ocurra diariamente, es decir, que si yo salgo todos los días y me ocurre diariamente tener, y que al menos una vez a la semana llegaron incluso a hacer un ataque físico, pues quiere decir que somos una sociedad intolerante y violenta, es decir, que requerimos un examen, es decir, apreciar la vida, es decir, que haya más que casi 20 muertos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, pues quiere decir que no somos capaces de respetar la vida, y prueba de ello es que somos incapaces de respetar la vida, de brindarles una vida digna a estos animales que nos han acompañado, y que digamos que para la conformación de la personalidad, por ejemplo, de un niño, es importantísimo que haya un animal en la casa y todas estas cosas. El tiempo en televisión es implacable. Nos queda una posibilidad de que usted nos diga qué otro tema como televidente, en representación de quienes están viendo este programa, le llama la atención expresar, así sea una crítica, a Canal Capital. Pues yo creo que, qué pena insistir en el tema, pero yo creo que sí, ahora que estamos frente al TLC, ahora que digamos que los niveles de violencia en términos de todo este tema de la ley de tierras y la ley de víctimas, yo creo que el país debe mirar hacia los campesinos en este momento. El país debe realmente acompañar pues a quienes han sido las víctimas de todo este proceso violento, quienes llegan a las ciudades y a padecer las ciudades, porque es que no llegamos los desplazados no llegan aquí a hacer un proyecto de vida, no, llegan a padecer una ciudad que es muy cruel. ¿Qué puede hacer el Canal Capital en ese sentido concreto y en muy pocas palabras? Darle visibilidad, no solo al tema de la violencia que están padeciendo los campesinos, dar visibilidad a lo que son los campesinos, a la importancia que tienen en nuestra sociedad, lo que nos dan, los valores que construyen. O sea, si nos ponemos a ver, por ejemplo, el tema de la solidaridad que ellos trabajan, tenemos mucho que aprender de los campesinos para que definitivamente superemos lo que somos. Y tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque ellos son las víctimas de esta guerra. Bueno, Henry Reda, a nombre de los televidentes de Canal Capital, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Ya sabe que aquí queremos una televisión de doble vía, una televisión más humana, porque esa es la política que hay en este momento en Canal Capital. Vamos al último